Hola, bienvenido a mi canal referido al mundo de las criptomonedas. A continuación te traigo la forma de operar los contratos futuros y una de mis estrategias favoritas. Sin más, vamos con el video. Trading de contratos futuros. Los futuros de criptomonedas permiten a los inversores especular sobre el valor futuro de una criptomoneda. Por ejemplo, los participantes pueden abrir una posición en long y apostar por un aumento de precios o abrir una posición en short si anticipan una caída de precios. Invertir en futuros de criptomonedas ofrece más oportunidades y potencial para hacer crecer una cartera mediante el apalancamiento. En pocas palabras, el apalancamiento disponible en los trades de futuros puede mejorar fácilmente las ganancias de una cartera en un solo trade. Sin embargo, así como aumentan las ganancias en pequeños movimientos a nuestro favor, también se incrementan las pérdidas si el precio se nos vuelve en contra. Por ejemplo, si vamos muy apalancados con un movimiento pequeño, en contra se nos podría sacar el stop loss o liquidar la posición si no contáramos con este último. Operar en este mercado es la manera más sencilla de perder todo nuestro capital, si es que no tenemos experiencia. Los traders profesionales pueden usar estrategias diferentes, pero todos utilizan una buena gestión del riesgo y una buena gestión del capital. Por lo general arriesgan en cada operación del 1 al 3% de su capital, asimismo en cada operación, dependiendo de su entrada al mercado, arriesgan solo una parte de su posición. Es decir, colocan un stop loss, significa parar la pérdida de una parte de su posición para no perder todo el margen que aportan a ese trade. También se puede colocar un take profit o tomar ganancia. Todo ello para tener un buen ratio riesgo-beneficio. A diferencia de los trades en spot que benefician al inversor cuando el precio sube, los traders de futuros pueden beneficiarse incluso si el precio baja. Además, la capacidad de abrir una posición en short o en long sobre un activo ofrece mayor fluidez a los inversores, así como la libertad de especular cuáles serán los resultados a corto plazo. Posición. En trading y comercio de mercados financieros, una posición es un compromiso vinculante para comprar o vender una determinada cantidad de instrumentos financieros, como pueden ser acciones, divisas, materias primas o instrumentos derivados, a un precio determinado. Se suele utilizar como un vocablo para el precio de entrada al mercado. La posición y direccionalidad del precio, así como el apalancamiento que tomemos, va a depender de un riguroso análisis técnico. Si nuestro análisis nos indica que el precio va a subir, abrimos una posición en long, largo o alcista. Y si por el contrario nos da que va a bajar el precio, abrimos una posición en short, corto o bajista. Una vez que tomamos una posición, el exchange nos cobrará un porcentaje que varía según el apalancamiento o el tamaño de nuestra posición. Margen de futuros. El margen son los fondos que se necesitan para abrir y mantener una posición de trading con apalancamiento. Es la diferencia entre el valor total de tu posición y los fondos que te han sido prestados por un broker o un proveedor de operaciones con apalancamiento. Es decir, es la cantidad de dinero que se coloca en la posición en un trade. Margen aislado. El margen aislado es un margen asignado a una única posición, que no puede compartirse entre diferentes posiciones. En caso de liquidación, solo se liquidará esa posición. Margen cruzado. El margen cruzado permite que los saldos de los márgenes se compartan entre diferentes posiciones. En caso de liquidación, esa posición seguirá utilizando fondos de nuestra cuenta o de otras posiciones. Take profit. Antes de abrir una posición, podemos configurar un take profit o incluso lo podemos configurar después. En scalping se recomienda colocarlo junto con el stop loss antes por la rapidez del trade. Una vez colocado el take profit, se puede ir moviendo en función de cómo se vaya desarrollando nuestro trade. Stop loss. Es fundamental utilizarlo como método de seguridad para cuando el precio se vuelve en contra para no perder toda la posición, sino solo una parte. También se puede mover, pero solo es recomendable para asegurar la posición al precio de entrada o incluso con ganancias para encerrar el precio entre el take profit y el stop loss, siempre y cuando el movimiento del precio se desarrolle favorable a nuestra estrategia. En ningún caso se recomienda moverlo para arriesgar más de la cuenta. Long. Cuando abrimos una posición en long o en largo, especulamos que el precio va a subir. Nuestro take profit va a estar situado a un precio mayor y nuestro stop loss a un precio menor que el de nuestra entrada. Short. Cuando abrimos una posición en short o en corto, especulamos que el precio va a bajar. Nuestro take profit va a estar situado a un precio menor y nuestro stop loss a un precio mayor que el de nuestra entrada. Cierre de posiciones fraccionado o toma de ganancias parciales. Puede darse la situación que el precio se dispare en nuestro favor y que vaya junto con la tendencia del mercado, alejándose bastante de nuestro precio de entrada y suponiendo que se va a alejar aún más.
Podemos cerrar la posición en su totalidad o en este caso solo en una fracción de nuestra posición. Por poner un ejemplo, podemos cerrar nuestra posición en un 50%, mover el stop loss a precio de entrada y esperar a ver si nuestra posición resiste la variación del precio y se sigue incrementando el porcentaje de profit. En el caso de que siga subiendo nuestro profit, podemos cerrar toda la posición o seguir sacando parciales. Y en el peor de los casos puede saltar nuestro stop loss a precio de entrada, retirándonos con ganancias de los parciales. En la situación contraria, también se podrían cerrar las pérdidas de forma fraccionada, pero no es recomendable. Una vez que el precio toca nuestro stop loss, se debe cerrar la posición, no se recomienda moverlo para arriesgar más de la cuenta. Se recomienda en todos los casos respetar nuestra estrategia a rajatabla. Apalancamiento. El apalancamiento consiste en comprar contratos de futuros por un importe nominal superior a la cantidad de dinero de la que disponemos realmente. A la hora de configurarlo podemos elegir entre las posibilidades que el broker nos asigna para ese activo. Puede ser 1x, 2x, 10x, 50x, etc. Como habíamos mencionado antes, puede ser muy rentable si el precio va a nuestro favor, pero al mismo tiempo puede ser muy peligroso si se va en nuestra contra. El sobreapalancamiento provoca que al más mínimo cambio de tendencia nos saque de la operativa. Cuentas futuros demo. Una cuenta demo o cuenta de demostración es la simulación de un ambiente de mercado que ofrece una experiencia de trading lo más realista posible. Es una manera de aprender cómo funcionan los diferentes productos y mercados financieros. En estas cuentas que nos ofrecen los exchanges vamos a poder operar con dinero que no es real, para poder tener una experiencia de trading lo más real posible sin ningún tipo de riesgo. Aquí vamos a poder ver cómo funciona el sistema, las comisiones que nos cobran, rendimiento en los trades, vamos a probar los apalancamientos, etc. Hay que tener muy presente que si somos rentables en demo trading no necesariamente lo vamos a hacer en el mercado real, porque el componente psicológico juega un papel fundamental y no es lo mismo operar con dinero real que con dinero ficticio. Principalmente estas cuentas demo sirven mayoritariamente para ver cómo funciona todo el sistema de ese exchange, porque también vale la pena recordar que aunque suelen ser parecidos, pueden tener diferentes herramientas para tradear. Los exchanges nos proporcionan muchas herramientas para poder desarrollar el trading. Algunos utilizan directamente TradingView en su interfaz con todas sus herramientas como ser medias móviles, indicadores, velas japonesas, temporalidades, gráficos de Fibonacci, rectas, semi-rectas, etc. Los exchanges que recomendamos para utilizar las cuentas demo son Bitget, BinX y Bybit, que son los que hemos utilizado para probar y son excelentes. Gestión del riesgo. La gestión de riesgos en el trading es una estrategia general para minimizar tus pérdidas y proteger el capital de tu cuenta de trading. Es una herramienta invaluable en el arsenal de cualquier trader exitoso y la base para construir un plan exitoso para operar. Trading cuantitativo. El trading cuantitativo es un tipo de estrategia de mercado que se basa en modelos matemáticos y estadísticos para identificar y a menudo ejecutar oportunidades. Los modelos se apoyan en el análisis cuantitativo, que es de donde esta estrategia obtiene su nombre. Trading algorítmico. El trading algorítmico busca eliminar el factor humano, psicotrading, y en su lugar sigue estrategias predeterminadas, basadas en estadísticas que pueden ser ejecutadas mientras esté abierto el mercado mediante un algoritmo con una mínima supervisión. Psicotrading. La psicología del trading es un término usado para referirse al estado mental y a las emociones que puedan influir en el éxito o fracaso al momento de invertir en valores. También representa la capacidad de dominio de sí mismo del trader, basado en el componente emocional que emplea en el proceso de toma de decisiones. Para controlar la euforia, algo que puede ser muy difícil en el momento en el que se está en el punto álgido, es necesario tener un gran autocontrol. Para ello, el psicotrading puede ser de gran ayuda. La autodisciplina es esencial, así como la constancia y la paciencia. Reglas del trading. Céntrese en las operaciones de mayor valor. Siga la tendencia del mercado. Sepa cuándo recoger beneficios. Limite las pérdidas. Conozca su ratio de riesgo-beneficio. Esté atento a la publicación de datos económicos. Prepárese para los fallos informáticos. Pase tiempo lejos de la pantalla. Ahora te voy a mostrar una de mis estrategias favoritas, que he estado aplicando con buenos resultados. Los indicadores que utilizo son medias móviles exponenciales de 20, de 50, de 100 y de 200 periodos. Índice de fuerza relativa o RSI, el análisis lo desarrollo dentro de la plataforma de TradingView.
Todo ello dentro de la temporalidad de 5 minutos para entrar en la operación, pero siempre teniendo en cuenta la tendencia del activo en temporalidad de 1 y 4 horas. Esta estrategia la estoy desarrollando en este momento con tendencia alcista, limando por encima de todo las posiciones en long una vez que los indicadores nos dan la señal de entrada. Se utiliza un apalancamiento bajo de 5x con margen aislado. De esta forma nos vamos a asegurar que con tan bajas comisiones con movimientos mínimos del precio vamos a tener ganancias. Al ir apalancados a 5x, nuestro precio de liquidación va a estar a un 20% de nuestra última posición que promediemos con diferentes compras. Recordemos que a mayor apalancamiento van a ser mayores las comisiones al entrar y salir de las posiciones. Primero vamos a identificar nuestra entrada en long con el RSI debajo de 30. Cuando el precio se sitúa, aquí compramos con una orden de mercado nuestra primera posición. Podemos programar más órdenes límite por debajo de nuestro precio de entrada, con una distancia de al menos 1% del activo entre sí, e incluso ir aumentando el margen y la distancia en porcentaje de nuestra última posición. Recordemos que al tradear con rangos del 1 al 3% de nuestro capital, vamos a poder meter varias posiciones o realizar varias compras sin comprometer todo nuestro capital. Durante el desarrollo del trade, si el precio se aleja de nuestra entrada de forma favorable, empezaremos a tomar decisiones. En caso de obtener un porcentaje de 5 o de 6%, podemos cerrar el trade. Si vemos que el RSI en 1 o 4 horas está indeciso o en el medio del gráfico, porque no sabemos si va a seguir subiendo el precio en cuestión. Por otro lado, para asegurar la ganancia, y si vemos que en gráfico de 1 o 4 horas el RSI está por debajo, podemos realizar una toma parcial de ganancia de un 50%, por ejemplo. Esto si creemos que nuestra posición puede resistir, dependiendo de donde situemos nuestro stop loss. Si lo ponemos a precio de entrada es más factible que nos saque, pero habremos salido con ganancia. Resumiendo, entramos en la posición, si sube el precio al 5 o 6% de ganancia, cerramos manualmente el 50% de nuestra posición, asegurándonos una ganancia, y podemos situar el stop loss a precio de entrada e incluso por encima para recuperar la comisión. Realizamos todo ello sin especular cuánto habríamos ganado si lo hubiésemos dejado correr al precio. Lo importante es poder salir con ganancias siempre. Incluso he desarrollado operaciones que sin cerrar ningún porcentaje de la posición, sitúo el stop loss levemente por encima del precio de entrada y lo dejo correr. Si prospera bastante, tomo las ganancias que me dé el trade, y si no prospera, me saca el trade sin ningún tipo de pérdidas, aunque después de sacarme suba nuevamente el precio. Meter un trade que en pocos minutos podemos asegurar la posición con el stop loss a precio de entrada es un alivio emocional que vale la pena vivir. Si en la operación detallada anteriormente el precio nunca subiera y siguiera bajando, tendríamos que analizar que no se den divergencias, es decir, que el precio baje pero que el RSI lateralice, o en el peor de los casos que suba. Eso sería la señal de que tenemos que salir de la operación, porque de lo contrario tendríamos que quedar atrapados en el trade. Cosas a tener en cuenta. Cuando Bitcoin baja demasiado, arrastra a la mayoría de las criptos fuertes del mercado. Debemos tener en cuenta que un 20% de caída nos liquidaría la posición. Esta estrategia funciona la mayoría de las veces, solo hay que tener en cuenta los movimientos a la baja demasiado bruscos que superen el 20%, ya que nos liquidaría la posición. Hay que tener en cuenta también que si Bitcoin cae un 10%, lo más probable es que las demás criptos caigan mucho más. Para esta estrategia es recomendable complementar con acercamientos y alejamientos del precio a las medias móviles, análisis de velas japonesas para las entradas en temporalidad de 5 minutos, analizar la tendencia general en temporalidades mayores, manejar análisis técnico y en lo posible fundamental, ya que las noticias del fundamental suelen desplomar el precio, etc. Se puede perfectamente complementar con el indicador MACD y con las bandas de Bollinger. Sin más, te recomiendo que hagas un backtesting o que pruebes la estrategia en una cuenta demo antes de pasar a la cuenta real. No olvides manejar una buena gestión del riesgo. Esta estrategia la puedes desarrollar en Bitcoin, pero también en otra criptomoneda. Yo no la he probado en otros mercados, por lo cual no podría recomendártela. Para Forex, por ejemplo, personalmente la desarrollo con WorldCoin o WLD,
pero siempre tomo como referencia a Bitcoin para mis entradas. Espero que te haya gustado mi estrategia y sígueme si te interesa mi contenido.